Hay lugares en el mundo donde el silencio parece observarte, donde la distancia no solo es geográfica, sino emocional. Floriana, una pequeña isla volcánica perdida en el Pacífico ecuatoriano, es uno de esos lugares. En los años 30, era un punto casi invisible en el mapa, un territorio áspero donde el viento y la soledad moldeaban el carácter humano. Quienes llegaron allí lo hicieron huyendo del mundo, buscando una vida distinta, más pura, más auténtica, o quizá intentando escapar de sí mismos. Pero en 1934, algo ocurrió en Floriana que transformó ese sueño de aislamiento en uno de los enigmas criminales más inquietantes del siglo XX. No hubo juicios claros, no hubo cuerpos para todos los desaparecidos, no hubo confesiones completas, solo relatos contradictorios, silencios incómodos y una pregunta que aún hoy sigue flotando entre las rocas volcánicas de la isla. ¿Qué le ocurre a la mente humana cuando se la priva de sociedad, de normas y de límites? Para entender lo que pasó, hay que conocer primero a quienes decidieron vivir allí. Floriana no era un destino turístico ni un refugio romántico. Era un lugar hostil, sin agua dulce suficiente, sin infraestructura, sin vecinos cercanos. En ese entorno se instaló Friedrich Ritter, un médico alemán con ideas radicales sobre la civilización. Ritter creía que la sociedad moderna estaba enferma, que las normas morales eran una prisión y que solo alejándose de todo se podía alcanzar una forma superior de existencia. Llegó a la isla acompañado de Dore Strauch, su paciente y pareja, una mujer frágil físicamente, pero intelectualmente inquieta, que veía en ese exilio voluntario una oportunidad para reinventarse. Ritter era dominante, carismático y profundamente convencido de su propia visión del mundo. Se autodefinía como un filósofo práctico, alguien que había decidido vivir de acuerdo con sus ideas hasta las últimas consecuencias. Para Dore, esa convicción era a la vez inspiradora y opresiva. Ella dejó atrás su vida anterior, su matrimonio, su entorno social, para seguir a Ritter en una aventura que prometía libertad, pero que poco a poco se iría pareciendo más a un encierro. Unos años después llegaron otros colonos. Margret Widmer, junto a su esposo Heinz y el hijo de ambos, se estableció también en Floriana buscando una vida sencilla, lejos de las tensiones económicas y políticas de Europa. Margret era distinta a Ritter, práctica, resistente, menos interesada en teorías filosóficas y más enfocada en la supervivencia cotidiana. Su carácter era reservado, observador. Aprendió rápido a adaptarse al entorno, a cultivar la tierra, a criar animales. Mientras Ritter hablaba de ideas, Margret construía rutinas. La convivencia entre estos primeros colonos era distante pero relativamente pacífica. Se veían poco, se ayudaban solo cuando era necesario. Cada grupo mantenía su propio mundo, separado por kilómetros de terreno volcánico y por diferencias profundas de personalidad. Floriana parecía lo suficientemente grande para contener esos silencios. Todo cambió con la llegada de una mujer que se hacía llamar la baronesa Eloise Wagner de Busquet. Su nombre ya era una declaración de intenciones. Acompañada por dos hombres que se presentaban como sus amantes y un sirviente ecuatoriano, la baronesa no buscaba aislamiento espiritual ni vida austera. Buscaba protagonismo. Llegó con armas, con vestidos llamativos, con historias grandilocuentes. Decía que convertiría la isla en un resort de lujo, un paraíso para millonarios y celebridades. Donde otros veían desolación, ella veía escenario. La presencia de la baronesa alteró el equilibrio psicológico de Floriana. Donde antes había silencio, ahora había ruido. Donde había distancia respetuosa, ahora había confrontación. La baronesa se movía por la isla como si fuera suya, provocando, manipulando, creando alianzas temporales y enemistades profundas. Ritter la despreciaba abiertamente, la veía como la encarnación de todo lo que odiaba del mundo moderno: superficialidad, ego, teatralidad. Ella, a su vez, se burlaba de él, cuestionaba su autoridad moral y disfrutaba desestabilizándolo. Dore Strauch observaba todo con creciente incomodidad. La tensión constante, las discusiones, el clima emocional enrarecido empezaban a afectarla.
Para alguien que ya había llegado a la isla buscando sanar, Floriana comenzaba a convertirse en una fuente de ansiedad permanente. Margaret Whitmer, en cambio, mantenía una distancia prudente. No confiaba en la baronesa, pero tampoco se involucraba en los conflictos más de lo necesario. Su prioridad era proteger a su familia. En 1934, el equilibrio precario se rompió definitivamente. La baronesa desapareció junto a uno de sus acompañantes. Según la versión que más tarde se difundiría, ella habría partido en un yate rumbo a Tahití, invitada por amigos. El problema era que nadie más vio ese yate. No hubo registros, no hubo testigos externos. En una isla tan aislada, la ausencia de pruebas se volvía ensordecedora. Los habitantes de Floriana comenzaron a sospechar unos de otros. Las historias no coincidían. Los detalles cambiaban dependiendo de quién los contara y cuándo. En un entorno donde todos dependían de todos para sobrevivir, la desconfianza era un veneno lento. La desaparición de la baronesa no trajo calma, sino una tensión aún mayor. La pregunta ya no era solo dónde estaba ella, sino de qué era capaz cada uno de los que se quedaron. Poco tiempo después, otro suceso aumentó el misterio. Heinz Whitmer y uno de los antiguos acompañantes de la baronesa intentaron abandonar la isla en una pequeña embarcación improvisada. Nunca llegaron a su destino. Meses después, sus cuerpos aparecieron momificados en otra isla, lejos de cualquier ruta lógica. El mar, que había sido una promesa de escape, se convirtió en un símbolo de lo impredecible. Y entonces llegó la muerte de Friedrich Ritter. Oficialmente se dijo que murió por una intoxicación alimentaria, pero quienes lo conocían sabían que Ritter era extremadamente cuidadoso con su dieta. La idea de un error tan básico parecía incompatible con su personalidad. Doris Strauch fue la única testigo directa de sus últimos días, y sus relatos, aunque coherentes en apariencia, dejaron dudas persistentes. Las autoridades ecuatorianas investigaron lo que pudieron, pero Floriana estaba demasiado lejos, demasiado aislada. No había pruebas concluyentes, no había confesiones. El caso se cerró sin resolverse del todo. Con el tiempo, Margaret Whitmer se convirtió en la principal narradora de lo ocurrido. Vivió muchos años más en la isla y contó su versión a periodistas e investigadores. Su relato era firme, consistente, pero no necesariamente completo. Como toda historia contada por un sobreviviente, estaba filtrada por la necesidad de sentido y de justificación. Desde una perspectiva de psicología criminal, el enigma de Floriana no puede entenderse como un solo crimen, sino como una acumulación de tensiones psicológicas en un entorno extremo. El aislamiento prolongado puede amplificar rasgos de personalidad latentes. En Ritter reforzó su autoritarismo y su rigidez moral. En la baronesa alimentó su necesidad de control y atención. En Dore profundizó su dependencia emocional. En Margaret fortaleció un instinto de autoprotección silenciosa. Cuando las normas sociales desaparecen, las personas no se vuelven necesariamente violentas, pero sí más vulnerables a sus propias narrativas internas. Cada uno en Floriana construyó una historia sobre quién era y qué merecía. Cuando esas historias chocaron entre sí, el conflicto se volvió inevitable. No hacía falta un acto explícitamente brutal para que ocurriera una tragedia. Bastaba con el silencio, con la omisión, con dejar que las circunstancias hicieran el resto. El misterio persiste porque no hay una verdad única. Hay fragmentos, recuerdos, interpretaciones. La psicología nos enseña que la memoria no es un registro fiel, sino una reconstrucción constante. Los testimonios de Floriana están marcados por el miedo, la culpa, la necesidad de supervivencia. Quizá nadie mintió del todo. Quizá todos lo hicieron un poco. Al final, el enigma de Floriana nos enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Qué queda de nosotros cuando nadie nos observa? Cuando no hay leyes claras, ni comunidad, ni consecuencias inmediatas. La isla fue un experimento involuntario sobre la naturaleza humana, un lugar donde los ideales chocaron con la realidad y donde el deseo de libertad absoluta reveló su lado más oscuro. Hoy, Floriana es un destino visitado por turistas. El sol sigue brillando sobre sus costas y la vida continúa. Pero bajo esa calma aparente permanece la memoria de aquellos que llegaron buscando un paraíso y encontraron algo mucho más complejo. Su historia no es solo un misterio criminal sin resolver,
Es un recordatorio de que incluso en los rincones más remotos del mundo llevamos con nosotros nuestras sombras y que a veces el verdadero enigma no es lo que ocurrió, sino por qué ocurrió.